El señor secretario dará lectura a la cuenta de los documentos recibidos. Muchas gracias, Presidenta. Se ha recibido un solo documento, que es un oficio de la señora Defensora de la Niñez, en que solicita ser recibida por la subcomisión con el objeto de presentar las recomendaciones realizadas por la institución en el marco de la discusión constitucional en curso. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. En esta sesión, al Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, para conocer su opinión sobre los aspectos que, siendo de competencia de la subcomisión, se debieran considerar en la nueva propuesta normativa constitucional. Tiene la palabra, señor Contralor, y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la subcomisión. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días. Y por su intermedio aprovecho también de saludar a todas las y los integrantes de esta subcomisión y también a la Secretaría que apoya los trabajos de la misma. Bueno, con mi equipo de la Contraloría General hemos hecho una presentación muy breve de apoyo a lo que queríamos manifestarle a la subcomisión, que dice relación evidentemente con los órganos autónomos dentro de los que se incluye la Contraloría, y que está concebida en cierto sentido como una continuación de lo de ayer. Ayer nosotros como equipo planteamos una visión más bien conceptual del rol de la Contraloría, dicho en términos generales, y hoy día ya quisiéramos entrar un poco más en detalle respecto de la normativa. Y para eso, el esquema de la presentación es tratar de abordar los pilares. ¿Algo está pasando? Se estaba proyectando y ahora ya no. ¿Tú lo ves ahí? Sí. Bien, gracias. Bueno, ayer cerré la exposición señalando que habían ciertos pilares o principios generales que eventualmente deberían orientar una regulación de la Contraloría y que son los que aparecen allí. Nosotros como Contraloría hicimos una propuesta de mantención del carácter unipersonal, atendido que no existe un modelo único de este tipo de entidades. Luego hice una referencia a la misión institucional, y que voy a volver sobre eso, el carácter técnico que tiene la Contraloría y también la autonomía que ésta tiene, e inesperadamente también surgió un tema, digo inesperadamente porque no nos habíamos propuesto plantearlo, que es el tema de la autonomía financiera o presupuestaria que normalmente tienen también este tipo de entidades. Dentro de los temas, bueno, antes de entrar en los temas, quisiera señalar que hay una evolución constitucional a la que también se hizo alusión el día de ayer, y esa evolución constitucional termina con la modificación que se hace el año 2005, donde básicamente se hacen dos cosas. Una es aumentar el quórum de ratificación por parte del Senado. Hoy día son 3/5, por lo tanto es una designación presidencial, pero que requiere del acuerdo del Senado. Así se ha hecho por lo menos en los últimos dos casos, tanto de mi predecesor como en el mío. Y luego la limitación de mandato, de duración del mandato a 8 años, 75 años y 8 años. Y esto es así, esa duración es porque se entiende que debería ser una gestión que supera por lo menos a la de un periodo presidencial. Y también si uno mira, y voy a aprovechar inmediatamente de decirlo, si uno mira lo que ocurre en el derecho comparado normalmente, sobre todo los países donde uno quiere compararse, y estoy pensando en los países de la OCDE, estos mandatos son de incluso más de 8 años, o sea, incluso hay mandatos de 10 o 15 años, y eso no es ninguna
ninguna sorpresa. Tal vez en la región es donde tenemos mandatos más cortos, donde son de 4 años o 5 años, que son un poco más acotados. Ahora, desde el punto de vista de los temas, estos parecen muchos temas, pero en realidad los voy a ver sucintamente, evidentemente por si después hay preguntas o comentarios o discusión. Estos son los temas y vamos a ir respecto de cada uno de ellos. Primero, respecto de la ubicación en el texto constitucional. En el texto actual, la Contraloría tiene su propio capítulo, este es el capítulo 10, y en la propuesta que se hizo el año pasado, también la Contraloría estaba en un capítulo especial, pero era un capítulo genérico de órganos autónomos donde estaba la Contraloría, pero también estaba el Banco Central y había otras entidades también, incluso estaba la Corte Constitucional estaba también en ese mismo capítulo. A nosotros nos parece deseable que exista un capítulo destinado evidentemente a la Contraloría, es decir, que se mantenga como un capítulo propio y completo respecto de esta entidad fiscalizadora superior. Sin embargo, cuando uno mira el índice que hoy día se está discutiendo de nueva Constitución, si el Ministerio Público aparece como a continuación del Poder Judicial, porque es un órgano que podríamos decir que es complementario de esa función, parecería lógico también que la Contraloría apareciera a continuación de un capítulo destinado a Gobierno y Administración, porque es precisamente su complemento del punto de vista del control externo, aunque en realidad tampoco es una cosa que parezca decisiva respecto de la importancia. En realidad, la importancia es que esté en la Constitución, la Contraloría, independientemente de su ubicación. Ahora, respecto de la naturaleza jurídica de la Contraloría, que es un tema que también ayer se tocó parcialmente, hoy día está definido como un organismo autónomo y le da simplemente su nombre. En el texto del año pasado se decía un poco más y se agregaban 2 elementos que a nosotros nos parecen importantes, que era un órgano técnico y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Del punto de vista de la gestión, es probable que mientras no exista autonomía financiera, el que tenga personalidad jurídica o no, la Contraloría no cambia mucho las cosas. Pero del punto de vista de su autonomía y de la comparación con otros órganos autónomos, por ejemplo, el Banco Central o el Ministerio Público, que sí declaradamente en el texto constitucional se señala o se puede señalar que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, parecería conveniente que también la Contraloría tenga ese carácter. Ahora, desde el punto de vista de que sea un órgano técnico, creo que, o nosotros propondríamos que se dijese que es un órgano técnico y profesional, un poco al modo de ser un espejo o un reflejo de lo que está hoy día en el artículo 38 de la Constitución, que define a la Administración como un órgano o como un conjunto de órganos que son profesionales y técnicos, que eso es lo que uno ve cuando se encuentra con las normas de la Contraloría. Ahora, respecto de la misión institucional, es decir, ¿cuál es la razón de ser de un órgano como la Contraloría? La misión institucional no está definida hoy día en la Constitución vigente. Simplemente se describen sus funciones. En el texto de la Convención Constitucional del año pasado sí se señalaba una misión institucional bastante extensa, como la que aparece ahí, encargada de velar por el principio de probidad de la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración, incluidos los gobiernos regionales, comunales y demás entidades y organismos y servicios que determina la ley. A nosotros nos parece que sería importante que la misión institucional o incluso la definición de Contraloría, esta se definiera como es reconocido este tipo de organismos a nivel internacional. Las Contralorías son definidas como entidades fiscalizadoras superiores. La nomenclatura internacional que agrupa a este tipo de órganos es esa, una entidad o institución fiscalizadora superior. Y luego en la misión institucional pensamos que es importante que se reconozca lo que es realmente hoy día la Contraloría, aparte de ser este órgano técnico y profesional, no solo el control de la legalidad por un lado, sino que también las funciones que dicen relación con el cuidado de los recursos públicos y también el velar por la integridad en el sector público. O sea, en Chile no existe un solo órgano en materia de integridad, sino que uno puede decir que existe una especie de sistema de integridad donde se agrupan distintos órganos de rango constitucional y de rango legal que tienen evidentemente distintas funciones, pero que se complementan.
La Contraloría hoy día es un órgano que forma parte de ese sistema, no formal por cierto, pero de esa constelación de órganos que de alguna manera luchan contra la corrupción. Pensamos que dentro de la misión, para seguir con la tendencia hoy día que existe a nivel mundial, reconocida internacionalmente, debería ser bueno también que en su misión se reconociese ese carácter. Del punto de vista de las funciones están establecidas en la actual Constitución y también luego en el texto del año pasado también se hace mención evidentemente a las funciones de la Contraloría. Y lo que señalamos ayer fue que esas funciones que están señaladas constitucionalmente no necesariamente se traducen en lo que hoy día realmente hace la Contraloría. Por ejemplo, cuando uno dice llevar la contabilidad general de la Nación, las palabras evocan que fuera una especie de contador del sector público y en realidad la función contable es una cosa un poco distinta y mucho más estratégica que la contabilidad misma, que es una cosa un poco más técnica. Y lo mismo respecto de la auditoría. La auditoría es una de las funciones fundamentales de la Contraloría, que no está consagrada a nivel constitucional, pero que sí es de aquellas que deberían probablemente quedar consignadas. Y también otras que pareciera que habría que no considerar en un futuro texto atendida la evolución del Estado de Derecho, como ocurre respecto del juzgamiento de las cuentas, en que esa función jurisdiccional debería estar radicada en órganos jurisdiccionales propiamente dichos y no en órganos administrativos. En el texto de la nueva Constitución del año pasado, la fallida nueva Constitución, es bastante más extenso en términos de cuáles son las funciones de la Contraloría, pero también en cierto sentido conduce a una imprecisión que vamos a ver más adelante porque habla de, por ejemplo, fiscalizar y auditar. Entonces, no queda claro qué quiere decirse, o como si fueran cosas distintas, fiscalizar y auditar, y luego hay también ciertos problemas con la cobertura respecto de cada una de las funciones que voy a señalar más adelante. Respecto ahora de la función de toma de razón. La toma de razón, que es una de las funciones distintivas de la Contraloría, está extensamente desarrollada en el actual texto constitucional. Y evidentemente eso responde a una razón histórica. La Constitución se redacta y se refuerza la toma de razón y en particular la insistencia y las limitaciones a la insistencia o la facultad presidencial de insistir como una reacción a lo que había ocurrido en décadas previas y en años previos, sobre todo de la práctica que se denominaba de decretos que nacían insistidos. O sea, el presidente de la República expedía un decreto y ya venía con la firma de todos los ministros para, entre comillas, evitarse luego el trámite de insistir ante la Contraloría. Por eso, eso es lo que explica hoy día el texto actual que tenemos de insistencia en materia de toma de razón. Probablemente, bueno, es una decisión evidentemente de técnica legislativa, tiene una explicación histórica ese detalle de la regulación, pero probablemente con una regulación más acotada hoy día bastaría, tal vez considerando que en los últimos ya 33 años, es decir, desde el retorno a la democracia, decretos de insistencia solo se han dictado 2 y los 2 han sido en el periodo más inicial del regreso a la democracia en el gobierno de don Patricio Aylwin. Entonces, en realidad no es una práctica que exista el de dictar decretos de insistencia. Yo creo que sería una situación muy extraordinaria el que existiera ese tipo de actuaciones. Luego, respecto, bueno, y también ahí sigue esa es la continuación de la regulación constitucional. Respecto de la potestad dictaminante, es decir, de la posibilidad o el poder que tiene la Contraloría de expedir jurisprudencia administrativa. La jurisprudencia administrativa o dictámenes constituye una de las funciones esenciales del punto de vista jurídico que realiza la Contraloría. Esta función no está hoy día constitucionalizada y solo uno podría enmarcarla en la definición genérica de ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración. En el proyecto de Constitución del año pasado sí se detallaba, tal vez con demasiado detalle, lo que quería decir, lo que significa expedir dictámenes. Nosotros pensamos que sería bueno que se constitucionalizara la función, pero bastaría con decir que la Contraloría expedirá dictámenes o dictará jurisprudencia administrativa de carácter obligatorio para la administración del Estado. Con eso bastaría y con eso quedaría constitucionalizada y reconocida esta función. Esta función es muy importante, la función dictaminadora,
La función dictaminadora le permite a la Administración actuar y actuar con seguridad, que es lo más importante que necesita un funcionario, podríamos decir un operador del derecho administrativo a nivel de administración activa. Para poder actuar, evidentemente está la ley, está la regulación infralegal, pero muchas veces el funcionario necesita la certeza de saber que esa interpretación que está haciendo es la correcta, sobre todo cuando se trata de recursos públicos, el pago de una asignación, por ejemplo. Hay múltiples ejemplos que uno puede apreciar de cómo el dictamen soluciona y le da certeza al funcionario cuando tiene que aplicar el derecho administrativo. Luego, respecto de la auditoría y la fiscalización. Como ya he dicho, hay una referencia genérica en la Constitución actual respecto de la inversión de los recursos públicos, en realidad fiscales, y esto en la propuesta del año pasado se toma y se desarrolla y hace un detalle bastante amplio de lo que significa la función auditora. Nosotros pensamos que es bueno que exista un reconocimiento de esta función tan relevante de la Contraloría, tal vez no con ese nivel de detalle, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno de los problemas que tuvo la propuesta del año pasado, un problema técnico que quedó en el texto respecto de la Contraloría, fue que, por un lado, se desarrollaba la función jurídica y se le daba una cobertura o ámbito de aplicación a la función jurídica, y luego se detallaba una función auditora y se le daba un ámbito de aplicación, y no eran coincidentes. Había una diferencia entre el alcance de la función jurídica y el alcance de la función auditora. Evidentemente eso es una dicotomía que en la práctica hubiese generado problemas de funcionamiento a la Contraloría. Si se consagran estas funciones, lo bueno sería que quedaran en términos genéricos respecto de la administración del Estado, y eso evidentemente que luego está definido en la ley, pero no hacer una distinción del punto de vista del ámbito de aplicación o de la cobertura, para ponerlo en términos de la Contraloría, que corresponde a cada una de las funciones. Luego, el mérito como límite a la actuación. Hoy día, en la ley de la Contraloría está establecido que la Contraloría no se puede pronunciar sobre aspectos de mérito de una decisión política o administrativa. Y en el texto de la Constitución, del proyecto de Constitución del año pasado, se estableció esto a nivel constitucional, como aparece ahí. En el ejercicio de sus funciones no podrá evaluar el mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Esto tiene por lo menos 3 o 2 tipos de dificultades. La primera ha sido que no se ha podido definir bien qué significa mérito. Desde la perspectiva nuestra, para nosotros el mérito constituye la decisión política. La decisión política si se hace una cosa u otra. Es decir, si los recursos públicos van, por ejemplo, a una escuela o van a un jardín infantil, para seguir en el ámbito de la educación, para construir un hospital o construir un CESFAM. Eso uno entendería, por lo menos desde la perspectiva de la Contraloría, esa sería la decisión de mérito y por lo tanto está muy al inicio de la decisión política. Pero también es cierto que para otras personas el mérito incluye el desempeño, es decir, qué tan efectivo o qué tan eficiente ha sido el cumplimiento de una determinada política pública. Uno puede estar de acuerdo o no con que se limite el control del mérito en este segundo sentido más amplio por parte de la Contraloría. El problema está en que si se constitucionaliza, eso haría imposible que el día de mañana un órgano de control como la Contraloría pueda avanzar hacia otro tipo de auditorías, como lo señalé ayer, que son las auditorías de desempeño. En el mundo desarrollado, las Contralorías lo que hacen es, sobre todo, fiscalizar el desempeño de la administración. Es decir, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien o mal y si lo está haciendo de manera eficiente. Se da por supuesto que esto es legal. Nosotros todavía estamos en una etapa en que básicamente lo que hacemos al fiscalizar es fiscalizar el cumplimiento, que es el cumplimiento normativo. Entonces, en ese sentido, pareciera que limitar desde ya esa posibilidad a nivel constitucional no solo introduce ese elemento de ambigüedad que he señalado al comienzo, sino que también impediría futuros desarrollos legislativos que pudieran haber desde el punto de vista del control del desempeño de la administración del Estado. Bien, luego respecto, y este es un tema importante, evidentemente porque tiene que ver con la dirección de la Contraloría y se refiere al estatuto del Contralor General, es decir, de quien está en la cúspide.
Hoy día la Constitución exige que se trate de una persona que tenga título de abogado, con 10 años de experiencia, haber cumplido 40 años de edad y obviamente otros requisitos que son los generales para estar en la administración. La propuesta de Constitución del año pasado, si uno se fija, a diferencia de los otros temas, aquí fue bastante más escueta. Simplemente dice que está a cargo de un contralor o contralora y no establece más requisitos. Por lo tanto, si eso hubiese estado vigente, querría decir que el presidente hubiese podido nombrar a cualquier persona, incluso sin necesidad de... Incluso me parece que no necesariamente hace alusión la ley al carácter de abogado, por lo tanto, podría incluso haber cumplido los requisitos mínimos de ingreso a la administración del Estado. Dada la pregunta de ayer, desde la perspectiva de la Contraloría y dadas las funciones que cumple la Contraloría, parece importante que el Contralor sea de profesión abogado, atendida esa función jurídica y atendido que muchas veces lo que le corresponde al Contralor es hablar jurídicamente por esa organización que es la Contraloría General. Y también por otra razón, si no es abogado, es poco probable que el Contralor pueda de alguna manera discutir o pueda desafiar lo que se está planteando respecto de una determinada decisión. Son múltiples temas, evidentemente, pero uno va adquiriendo una cierta, podríamos decir, no sé si expertise o habilidad de poder detectar dónde están los problemas, y creo que esa es una especie de ojo jurídico contralor que se da a producto de la experiencia y que evidentemente sería mucho más difícil de desarrollar si esa persona no tuviera el título de abogado o hubiese tenido esos 10 años de ejercicio profesional. Ahora, desde el punto de vista del requisito de la edad, tanto para terminar en el cargo, que son 75 años hoy día, como la mínima para asumir el cargo, pareciera que no es tan aconsejable mantener esos requisitos, porque si para ser presidente de la República, incluso la edad es inferior, son 35 años, y también considerando la expectativa de vida, afortunadamente, y también que uno ve muchísimas personas que con más de 75 años están perfectamente activas, pareciera que es un límite superior, podríamos decir, un poco antiguo considerando la realidad del país. La designación. Sí, respecto de la designación, hoy día, como sabemos, se trata de una designación presidencial con 3/5 de los miembros del Senado en ejercicio. Y la propuesta del año pasado era una designación del presidente con el acuerdo del Congreso y de la Cámara de las Regiones, que uno podría leerla como el Senado, es decir, una especie de Congreso pleno designando al Contralor. En ambos casos por un periodo de 8 años. Nosotros pensamos que es buena una designación mixta, atendida la repercusión que tiene que tener, que produce el ejercicio de la función de Contralor, pero también dada la autonomía, es decir, ese quórum reforzado le da un mayor empoderamiento, usando la misma palabra de ayer, respecto de la función que desempeña el Contralor sobre todo frente a aquellas autoridades que tienen que fiscalizar y que son electas. ¿Ya? Estoy pensando sobre todo en gobernadores regionales y respecto de los alcaldes y alcaldesas, en el sentido de que ese empoderamiento que da el Senado permite fiscalizar por igual, y así tiene que ser, independientemente del color político que tenga ese alcalde. En algunas ocasiones nos ha tocado como Contraloría y a mí personalmente que me han dicho que tengo un determinado sesgo por fiscalizar más a un municipio que a otro, y en realidad cuando uno hace la revisión de las fiscalizaciones, uno se da cuenta que ha sido bastante más equitativa que para poder decir que sostener que se ha tenido un determinado sesgo. Bien. Del punto de vista del Consejo Técnico Asesor, así lo hemos denominado nosotros, ¿no? Consejo Técnico Asesor de la Contraloría. Evidentemente la actual Constitución no lo establece. Y en la propuesta del año pasado sí había una especie de consejo que está detallado de esa manera, lo denomina como Consejo de Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determina la ley y aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de los servicios públicos, determinando los servicios o programas que a su juicio deben necesariamente ser incluidos en el referido programa. Y luego se refiere a los dictámenes que modifica la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, serán consultados al Consejo.
Esta es una solución intermedia, evidentemente, y que permitiría también que ciertas decisiones, de establecerse un consejo técnico asesor de la Contraloría, que ciertas decisiones a lo mejor que tienen un carácter de más largo plazo o que sean más bien estratégicas de la Contraloría, puedan ser contrastadas o puedan ser consultadas a una especie de consejo técnico. Nosotros no tenemos una idea preconcebida del punto de vista de cómo debería estar conformado, ni tampoco de su duración, incluso respecto de cuáles son las materias que deberían pasar por la consulta o la opinión de ese consejo. Sí nos parece que en el día a día, en el funcionamiento diario del día a día, sería muy difícil tener que cada una de las decisiones, cada uno de los dictámenes o cada una de las auditorías que se expiden pasaran por el consejo. Sin embargo, uno podría ver que ese consejo asesor o técnico asesor respecto de otros temas como, por ejemplo, el proyecto de presupuesto de la Contraloría, es decir, señalar que se va a construir, por poner un ejemplo real, se va a construir una sede en Iquique y no en Copiapó, que son dos lugares, perdón, donde no existe sede propia de la Contraloría, sino que se arriendan los inmuebles. Eso puede ser una decisión, evidentemente, de énfasis presupuestario que podría discutirse. O el plan estratégico de la Contraloría, que si bien se hace de manera participativa, también una visión externa o interna de personas con más experiencia también puede ser relevante que exista. O incluso respecto del plan de auditoría, es decir, dónde van a estar dados los énfasis desde un punto de vista de la fiscalización a posteriori. Pueden ser temas que uno podría considerar en que se podrían enriquecer con un consejo técnico asesor que estuviera y que no fuera permanente, sino que se reuniese cada cierto tiempo a lo largo del año. Ahora, desde el punto de vista de la desconcentración territorial, y decimos desconcentración acá y no descentralización en el sentido de que eso permite mantener o dar la idea de que hay una mayor dependencia respecto de la Contraloría a nivel central. La Constitución actual no señala nada y la propuesta del año pasado sí era muy detallada desde el punto de vista de qué debía ocurrir en cada una de las regiones. Sin embargo, acá de nuevo se producía un problema porque como se le entregaban funciones específicas a la Contraloría Regional, parecía que esta era autónoma o daba a entender que era autónoma respecto del nivel central. Si uno se fija, en el último inciso dice, las Contralorías Regionales controlan la legalidad de la actividad financiera de las entidades territoriales, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Entonces, eso, incluso uno podría decir, es un poco contradictorio con la limitación que había antes de no puede entrar en el mérito o conveniencia de la decisión. Entonces, creemos que es importante que se reconozca que existe desconcentración territorial, pero bastaría con una regla que dijese la Contraloría se desconcentrará territorialmente en Contralorías regionales, debiendo existir al menos una en cada región. Y eso solucionaría el problema y reconocería que cada vez que hay una región hay una Contraloría. Bien, del punto de vista de la remisión a la ley, ya queda bien poquito, hoy día la Constitución, yo diría que con buen criterio, lo que hace es remitirse tanto en el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría a lo que diga la ley. Y eso ha permitido, por ejemplo, que otras funciones, como por ejemplo la auditora, estén efectivamente desarrolladas en la ley. En la propuesta del año pasado, la remisión era mayor. Dice, la organización, el funcionamiento, la planta, los procedimientos y las demás atribuciones de la Contraloría van a estar en la ley. Eso tiene problemas técnicos, en primer lugar. Por ejemplo, un decreto con fuerza de ley, que es habitual en materia de planta, no podría estar en ese decreto con fuerza de ley, sino que debería estar en una ley de la Contraloría. Y eso rigidizaría mucho, por ejemplo, ese aspecto que, claro, se hace una sola vez, pero que el decreto con fuerza de ley de plantas da mucha más flexibilidad que esto estuviera en una ley, a lo mejor incluso con un quórum reforzado. Pero, por ejemplo, los procedimientos de la Contraloría que estén señalados en la ley, cuando ni siquiera los procedimientos completos respecto de toda la administración están señalados en la ley, sino que son leyes de base las que existen, también parecería desaconsejable. Evidentemente tiene que haber una ley de organización y funcionamiento de la Contraloría, pero no al nivel de detalle que se propuso el año pasado, sino que a nosotros nos parece que es mucho mejor lo que está hoy día en el texto de la Constitución. También hay una limitación
y esto ya tiene que ver con el funcionamiento habitual de la Contraloría, hay una limitación para el decreto con fuerza de ley, y esto ya visto como fuente del derecho y no como atribución de la Contraloría. Hay una limitación para que puedan regularse algunos aspectos constitucionales luego en un decreto con fuerza de ley. Y se excluye del decreto con fuerza de ley en el texto actual de la Constitución a la Contraloría. Eso se mantiene en la propuesta del año pasado y pensamos que la existencia de decretos con fuerza de ley, si bien puede ayudar al funcionamiento de la Administración del Estado, también es bueno que ciertos órganos, como el Poder Judicial o como un eventual tribunal o Corte Constitucional o la Contraloría, no estén entregadas a la posibilidad de regulación por decreto con fuerza de ley. Históricamente la Contraloría sí ha sido regulada por decretos con fuerza de ley. De hecho, su primera ley orgánica fue un decreto con fuerza de ley, pero evidentemente eran otros tiempos y era una época en que la delegación al Ejecutivo era mucho mayor y era una práctica que existía en su momento. Bien, hay otros temas que los pusimos así simplemente porque pensamos que son temas relevantes que a lo mejor se pueden plantear, pero que tampoco nosotros queremos soslayar. Y uno de ellos dice relación con el plazo o la vacancia respecto del Contralor General. Hay otras instituciones, como el Ministerio Público, en que establecen obligatoriamente al Ejecutivo la obligación de avanzar en el nombramiento del jefe de la institución antes de que el periodo concluya, de manera que se produzca una continuidad entre el término de un periodo y el inicio de la nueva gestión. Esas reglas no existen en la Contraloría y eso en la práctica ha producido que en las dos últimas ocasiones haya habido un largo periodo de vacancia de 9 meses más o menos, o incluso un poco más, entre el término de un periodo como Contralor y la asunción del nuevo Contralor. Eso ha sido muy malo para la institución, para el funcionamiento del Estado, y se puede empeorar si uno piensa si se trata de un año electoral. O sea, el próximo año, por ejemplo, hay elecciones municipales y la Contraloría juega un rol bien importante, sobre todo respecto de alcaldes que van a la reelección, intentando de alguna manera controlar el gasto electoral usando recursos municipales. Entonces, si uno tiene una Contraloría sin un titular, pareciera que ese control puede verse debilitado. Luego hay otras reglas que habría que considerar que dicen relación con la función jurisdiccional. Ayer se señaló, esto también se discutió el año pasado en la propuesta de Constitución, pero también existe existe consenso a nivel podríamos decir, administrativo, a nivel académico, que la función jurisdiccional debe ser una función de tribunales de justicia y la Contraloría debería concentrarse en una función administrativa propiamente tal. Y en ese sentido, una norma, al revés, si la Constitución no dijera nada respecto de la función jurisdiccional, querría decir que esta se radica per se en el ámbito jurisdiccional, en los tribunales de justicia, incluso los tribunales ordinarios, si es que no hubiera nada respecto de los tribunales contenciosos administrativos. Pero eso no quita que deba existir una norma transitoria que haga ese traspaso desde la jurisdicción de la Contraloría a la jurisdicción en los tribunales. Y lo mismo respecto del Consejo Técnico. Un Consejo Técnico asesor o consultivo que exista requeriría un plazo para su instalación y debería también eso establecerse en una norma transitoria, porque si no puede quedar simplemente consagrado en la Constitución y nunca operar. Entonces, eso también podría ser una norma que podría considerarse. Eso es lo que teníamos preparado por ahora y evidentemente que estamos disponibles para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, señor Contralor, por los completos antecedentes que nos ha entregado y que van a ser un insumo muy importante para la subcomisión. Y ahora quisiera ofrecer la palabra a los señores y señoras comisionados por si quisieran formularle preguntas al señor Contralor. Sí, comisionada Martorell. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludar al Contralor y agradecerle ya 2 días. Así que, bueno, ayer se le hicieron bastantes preguntas, así que yo voy a ir muy al grano.
Me pareció desprender de lo que mencionó ayer que sería importante para efectos de resguardar y asegurar la mayor legalidad de los actos de los municipios que se incorporara la toma de razón respecto de la gestión municipal. Me gustaría tener en claro si esa era su posición o simplemente lo mencionó como una medida que pudiese ayudar. Respecto al mérito, yo desprendo lo que usted señala, que es complejo definir el mérito en el sentido de que podría limitar la acción de la Contraloría. Sin embargo, le pregunto si incorporar una definición de mérito que también establezca el desempeño o que abra la puerta, ¿lo ve usted como una posibilidad o sigue siendo de todas maneras un cerrojo que no va a permitir después poder ingresar al desempeño propiamente tal? Respecto a la designación, ayer se le hicieron varias preguntas, así que no quiero ser redundante, pero le quería plantear qué opina usted de la designación del fiscal nacional, es decir, si existiera este espacio sí de concurso a través de la Corte Suprema, por ejemplo, para sumarlo o incorporarlo dentro de la designación, o le sigue pareciendo que es suficiente, digamos, esta designación por el órgano político, digamos, y el presidente de la República. Y por último, y esto ya es una pregunta bien difícil, así que la última es una pregunta bien difícil, ¿ya? Pero, o sea, si se pensara en un consejo técnico asesor, ¿usted quién cree que debiese integrarlo? ¿Ya? ¿Cuál sería o quiénes serían las personas más adecuadas para poder llevar adelante esa gestión, entendiendo cuál es su postura al respecto? Y lo importante que es que no intervenga en la agilidad, en la eficiencia y en la eficacia de la institución, pero sí quienes debiesen estar ahí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Vamos a tomar también las preguntas del comisionado Lovera y la comisionada Leslie Sánchez, y después le vamos a dar la palabra al Contralor y tomamos otra ronda de preguntas. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer también nuevamente al Contralor un déjà vu de la sesión de ayer, así que voy a volver con un par de cositas solamente. Me queda claro que hay una opción favorable por la posibilidad de que la Constitución reconozca el patrimonio propio de la Contraloría, pero tengo dudas respecto a la personalidad jurídica, pensando en lo que usted dijo ayer a propósito de la representación judicial, que hayan fuera del ámbito de ser cobijados por el Consejo de Defensa del Estado, y eso quizás acrecentaría un poco las labores, aunque quizás no en tanto, pero ¿cuál es su opción, no, respecto a la cuestión específica de la personería? Se refirió ayer a la inclusión del principio de integridad, yo estoy de acuerdo, pero me pregunta si no cree que eso queda cubierto por el reconocimiento del principio de probidad ya establecido a nivel legal, e incluso quizás en una cláusula más amplia constitucional que se refiere tanto a integridad, probidad y transparencia. Había una regla con lo que yo no estaba de acuerdo de la propuesta de nueva Constitución, Contralor, que me gustaría mencionarla, disculpe si se me pasó ahora, del artículo 356 relativo a los pagos de la tesorería, que me parece que estaban fuera del ámbito de la Contraloría, pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a ese artículo propiamente tal. Vuelvo sobre la cuestión de lo que mencionaba ayer, que yo quiero insistir en tratar de pensar en una forma de modernizar la implementación de derechos sociales. Entonces, lo que preguntaba ayer es si acaso usted se imagina a la Contraloría teniendo una suerte de unidad que pueda ir evaluando o auditando el desempeño de la implementación de legislación social. Ahora, es cierto, está la prohibición de control de mérito y viene la discusión de si acaso esa se va a incluir o no a nivel constitucional. La verdad que me hace mucho sentido lo que usted dice, la imposibilidad que tenemos incluso para explicar en clases qué es el control de mérito y cómo diferenciarlo efectivamente de un control jurídico o de otro orden. Pero quizás uno podría pensar que esta función de la Contraloría, si me permite la expresión, a mí no me gusta para nada, es la de más bien mapear, ¿no?, coberturas, por ejemplo, en materia de prestaciones de salud, avances en materia de prestaciones de salud, ejecución de los presupuestos, más que una propiamente tal que ingrese a evaluar si acaso optar por una cierta forma de implementar la legislación en materia de salud, educación u otras es o no razonable. Entonces, lo quería volver a llevar a esa reflexión. En un spin-off, quizás de esa misma cuestión,
control político en vez de control de mérito? ¿Sería una fórmula constitucional que quizás eliminaría los ripios de la expresión control de mérito? Y dos cositas más que quizás son más bien tangenciales, se las dejo solamente planteadas, Contralor, si a usted le parece adecuado responderlas. Sobre el establecimiento de una regla general que ordene el establecimiento de tribunales contenciosos administrativos. ¿Usted lo ubicaría en el capítulo de Gobierno y Administración del Estado? Tipo artículo 38 por allí, algún inciso, que yo espero que desaparezcan los incisos y espero que volvamos a la numeración que proponía la propuesta. El reglamento del proceso está, esta es mi lucha personal, tipo 38.2.3, o usted le situaría en el capítulo de función jurisdiccional propiamente tal. Y por último, ¿qué le parecería mantener evidentemente la función dictaminadora en la Contraloría General de la República con evidentemente reclamo de legalidad? Yo me imagino frente a estos tribunales contenciosos administrativos, pero tratándose únicamente de los reclamos de particulares, prohibiendo que los órganos de la Administración puedan, digámoslo así, salir de la órbita dictaminadora de la Contraloría para el caso de los reclamos internos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Saludar al señor Contralor General de la República nuevamente. Gracias por venir y por su intermedio preguntar algunas también cosas, pero más breve que mi antecesor. Ayer, bueno, yo le hacía preguntas respecto de quién controla el controlador, ¿cierto? Y los mecanismos habituales. Pero, y en esa misma línea, usted señaló de que quizá hay una objeción de parte de la institución de poner parámetros etarios. 40 años, 75 pueden ser incluso restrictivos para la realidad nacional de cuánto viven las personas y en el fondo el desarrollo profesional de cada uno. Pero dejando eso de lado, ¿agregaría algún otro requisito para el candidato o candidata a Contralor o Contralora General de la República? Respecto al Consejo Técnico, bueno, yo lo encuentro una figura colegiada tremendamente interesante, quedó claro que no estaría muy todavía definida su conformación, pero a lo menos lo que sí estaba en la propuesta de la convención era que participaba en la aprobación de un programa anual de fiscalización, ¿cierto?, donde se señalaban servicios y otros órganos a controlar durante ese periodo. ¿Es saludable que se anticipe quiénes van a ser controlados durante un año para el objetivo lógico de una fiscalización y del control de legalidad? También se señalaba dentro de la propuesta anterior, como específicamente, se señalaba expresamente el deber también de velar por la probidad. Si bien sabemos que la probidad hoy día está regulada en el texto constitucional, por lo tanto es parte del control de legalidad, ¿es posible hoy para los recursos técnicos y humanos de la Contraloría asumir una responsabilidad de ese tipo? Y termino con algo muy personal que lo he ido planteando en esta comisión, como desde su experiencia y conociendo la orgánica interna de la Contraloría, ¿sería posible, cuando definamos la fisionomía de la misma, establecer un criterio de paridad en la construcción de los mismos órganos? Eso. Gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionada Sánchez. Señor Contralor, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, y muchas gracias por las preguntas. Voy a ir entonces en el mismo orden que se formularon. En la primera y agradezco que sean tan precisas también las preguntas. Ayer lo dije y en realidad tanto ayer como hoy las preguntas han sido muy específicas y eso facilita mucho poder responder realmente lo que uno quiere u opina respecto de eso que le están preguntando, porque a veces en la práctica no ha sido siempre así, por lo menos en mi experiencia. Respecto de la toma de razón municipal, yo creo que hay un problema importante que existe hoy día a nivel municipal en nuestro país. Los municipios, por muy pequeños que sean, tienen grandes recursos. Siempre, evidentemente, hay un reclamo respecto de la falta de recursos, pero visto desde el punto de vista de personas naturales, siempre son muchos recursos. Siempre, aunque la más mínima, pequeña de las municipalidades tiene muchos recursos. Y nosotros lo que hemos detectado desde la Contraloría es que una falta de un control anticipado facilita, evidentemente, situaciones de irregularidad. La toma de razón no es la panacea, evidentemente, la toma de razón no es respecto de todos los actos, pero por lo menos allí donde existe algún tipo de prevención, algún tipo de
precaución también respecto a aquel que está elaborando el acto o que está tomando la decisión ocasiona. Tal es así que nosotros en la Contraloría, por lo menos en esta gestión, lo que hemos hecho es desarrollar algo que es una especie de, podríamos decir, soft law administrativo, que es una especie de toma de razón que denominamos convenio de revisión previa de legalidad. Ese convenio de revisión previa de legalidad, como su nombre lo dice, es un acuerdo que suscribimos con las municipalidades. En este momento son más o menos 70 las que lo tienen suscrito con la Contraloría, donde los actos más importantes de la municipalidad le hace obras públicas que realiza la municipalidad, contratos informáticos, concesiones, pasan previamente por la Contraloría y luego de eso el alcalde toma la decisión y la pasa por el Consejo. Entonces, eso da cuenta de que algunas municipalidades se han dado cuenta que le da más certeza actuar previo, toma de razón, entre comillas, control previo de legalidad, que es lo que hemos denominado. Ahora, si se estableciese que todo órgano, incluyendo las municipalidades, pasan por toma de razón, sinceramente hoy día la Contraloría no tiene la capacidad para poder hacerlo. Eso sí también es cierto, no hay capacidad instalada para poder realizar un control de ese estilo. La limitación hoy día es legal y está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Respecto del control del mérito, es muy difícil definirlo tal como señalaba la comisionada. Claro, y evidentemente uno podría ir acotando esa limitación si dijese que sí se puede controlar el desempeño por parte de la Contraloría. Pero, claro, de nuevo, a lo mejor eso es algo demasiado específico como para que quede en una Constitución. Si hoy día está a nivel legal, a lo mejor simplemente lo que hay que hacer es mantenerlo a ese nivel. Del punto de vista de la designación, yo ahí tengo una pequeñísima discrepancia en el sentido de denominar como concurso público lo que ocurre respecto de la designación del fiscal nacional. Yo creo que eso no es un concurso público, estoy pensando, por ejemplo, en los concursos que realiza el sistema de alta dirección pública. El sistema de alta dirección pública es mucho más podríamos decir, técnico, mucho más detallado, con muchas etapas, con entrevistas muy largas, con exposiciones que duran más de 1 hora, incluso por cada candidato, etc. Eso no ocurre en este caso. Acá simplemente es presentar un antecedente, cumplir los requisitos legales y hacer una exposición brevísima ante el Pleno de la Corte, que en realidad yo no diría que eso técnicamente cumple con el estándar de un concurso. No estoy diciendo con eso que para el contralor o para el fiscal debe haber alta dirección pública. Lo que estoy diciendo es que en realidad es mejor clarificar que este tipo de autoridades son autoridades que, si bien pueden ser técnicas, su actividad produce un gran efecto político. Y es mejor que sea eso, un proceso político de búsqueda y de designación entre dos poderes del Estado. Yo creo que a mí eso me parece que es más transparente, incluso, aunque pareciera como contraintuitivo, me parece que es más transparente que tratar de darle como la forma de una especie de concurso o de proceso de técnico de selección cuando en realidad no lo es. ¿Cuál sería la integración del Consejo Técnico Asesor? Bueno, estos son ideas muy preliminares todavía. Yo pienso que, y esa es la pregunta, como usted misma, por su intermedio, Presidenta, dijo que era la pregunta difícil. Para nosotros también es una pregunta difícil, porque conversando de este tema al interior de la Contraloría, claro, lo que me proponen mis funcionarios o las jefaturas es, ojalá que estén presentes también los jefes de división, por cierto, ¿ya? Personas que tienen experiencia en el trabajo de la Contraloría. Pero también visto de otro lado uno dice, bueno, también es bueno que haya una visión externa, ¿no? Que haya gente de fuera que diga, bueno, esto, o sea, el mundo no comienza ni termina en Teatino 56, sino que hay muchas más cosas de las que hay que preocuparse. Entonces, la integración es un tema muy, muy difícil. Evidentemente, una integración mixta desde el punto de vista profesional sería bueno, dado que si el Contralor va a ser abogado, tal vez a nivel de consejo técnico, asesor, sería bueno que hubiese gente representante del lado de la contabilidad, del lado de las finanzas, que hubiera también tal vez abogados, pero en realidad debería tener esa conformación multidisciplinaria. Y con probablemente participación no solo del Presidente de la República, sino que también podría haber participación de otros órganos, estoy pensando en el Congreso Nacional, por cierto. Eso es lo que podría decir por ahora. Y también integrado, eso sí, por el Contralor, obviamente. El Contralor es el que tiene que presentar ahí y el que tiene que exponer y el que tiene que defender sus
su posición y tiene que escuchar al Consejo. Pasando al segundo grupo de preguntas del comisionado Lovera. Evidentemente que cuando uno lee la Constitución, si ve que el Ministerio Público tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, Banco Central tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y la Contraloría no tiene esas características, pareciera que es un poco distinto o como que quedó en una situación de ser siempre fisco de Chile. En ese sentido, ya desde el punto de vista formal, pareciera que es importante que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio la Contraloría. Y produce ese problema, efectivamente. Si la Contraloría no tiene, si tiene personalidad jurídica, no es por descontado que la tenga que defender en juicio el Consejo de Defensa del Estado. Entonces tendría que desarrollar una capacidad un poco mayor para poder asumir la defensa en juicio cada vez que el Consejo porque no estaría obligado a defenderla, ¿no? Cada vez que no la defienda. Entonces ahí se produciría un problema. Del punto de vista del día a día, del punto de vista del trabajo de la Contraloría, que no tenga personalidad jurídica ni patrimonio propio, no cambia mucho las cosas respecto de otros órganos, porque no tiene autonomía financiera. Entonces, mientras no tenga autonomía financiera, en realidad da un poco lo mismo que dentro del régimen general presupuestario. La norma de los pagos de la tesorería, que es una norma histórica, estaba en la Constitución del 25, se replicó en la Constitución del 80 y luego también en el texto del proyecto de Constitución del año pasado. Esa norma lo que permite es, esa norma, como dije, es una norma histórica, no necesariamente tendría que estar en la Constitución, pero sí produce un efecto ordenador. Esto ya no tiene que ver con la Contraloría, por cierto, tiene que ver con cómo paga el Estado, y es que haya una sola caja pagadora del Estado. Y eso ordenó mucho, o sea que tal vez hay que ponerse un poco en el contexto histórico de por qué se dicta esa norma, y era por todo el desorden que había desde el punto de vista de la recaudación y del pago de los fondos, de los recursos públicos. Entonces, una norma así lo que permite es decir, hay una caja pagadora, recaudadora y pagadora del Estado. Y ese es el efecto práctico que produce una norma así. Podría estar en la ley perfectamente, gracias. Pero parece que esa es la razón de que se quiso mantener también en el texto del año pasado. Sí, bueno, están hoy día en el decreto de ley de régimen de administración financiera del Estado. Señor Contralor, ¿pueden interrumpir un minuto? Simplemente faltan 4 minutos para las 10. La sesión estaba citada para las 10, entonces a fin de prorrogarla, les pido a los comisionados que por favor acordemos prorrogar la sesión hasta las 10:30 horas, que es la hora máxima que nos puede acompañar el Contralor. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Ya, señor Contralor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Es verdad. Respecto de los derechos sociales y la implementación. Bueno, hoy día la Contraloría no tiene una capacidad para poder evaluar derechos sociales. Eso es lo primero que hay que decir. No es una capacidad instalada que tenga la Contraloría. Yo me imagino, aplicando lo que sé, que para poder evaluar derechos sociales o implementación de derechos sociales uno debería realizar auditorías de desempeño, que se pueden hacer, hay una metodología, hay una técnica para hacerlo, pero de nuevo es una capacidad que hay que desarrollar y que habría que fortalecer. Por eso no digo que no se pueda hacer, ni tampoco hay una posición de principio de la Contraloría en que esto no debería corresponderle. Lo que simplemente quiero decir es que hoy día no está, pero sí se puede hacer a través de la auditoría de desempeño. Ahora, respecto de la regla de contenciosos administrativos, ¿y dónde se ubicaría? Esta es una pregunta, me parece bien interesante en el sentido siguiente, que la ubicación de una regla de tribunales contenciosos administrativos probablemente es más relevante de lo que parece, en el sentido de que uno podría pensar que es un contencioso de derechos o un contencioso solo de legalidad. O sea, si uno lo ubica, el contencioso administrativo, como un artículo dentro del capítulo de gobierno y administración, probablemente uno está diciendo, bueno, esto es una forma de control de legalidad de la actuación. Al otro lado, si uno dice, lo vamos a ubicar como una jurisdicción especializada en el capítulo de Poder Judicial, en realidad es jurisdicción de derechos. Son las personas las que pueden ir ante ese tribunal invocando un derecho para impugnar o para pedir la indemnización respecto de la administración del Estado. Entonces, es una discusión que es interesante porque va
va a estar muy relacionada con la orientación que uno, la configuración que uno le quiera dar al contencioso administrativo. Yo ahí no me atrevería a decir cuál es la mejor solución. Hay modelos para los dos lados, o sea, contencioso de legalidad, un modelo francés, contencioso de derecho más parecido al modelo alemán y así. Entonces, en ese sentido, no hay, podría estar en los dos lados, pero yo creo que ahí tendría que haber una coherencia respecto de cómo se quiere configurar. Y respecto de los dictámenes, claro, a la Contraloría obviamente a nadie le gusta que le impugnen sus decisiones. A la Contraloría le impugnan las decisiones, sobre todo los particulares que no están conformes, y dentro de esos particulares, uno debería decir, en algunos casos son funcionarios que no están conformes con la decisión de la Contraloría. En menor medida, órganos públicos, y en realidad los órganos públicos que recurren en contra de la Contraloría solo son las municipalidades, en el entendido de que son autónomas y que tienen esa legitimación democrática. Y también lo hacen normalmente por la vía del recurso de protección. Y eso tal vez es algo que también habría que considerar en el sentido de que si puede una municipalidad invocar una acción de tutela de derechos, aunque en realidad la práctica opera como algo mucho más que eso. Algunas empresas del Estado también lo han hecho. Estoy pensando en el caso de Codelco, que lo hizo en su momento, ese juicio terminó, pero históricamente lo hizo también Televisión Nacional. Y hay un fallo ya antiguo de Televisión Nacional, de la Corte Suprema, respecto de Televisión Nacional, que le limitó la facultad de control respecto de Televisión Nacional a la Contraloría. Y eso ha hecho que históricamente, por lo menos estoy hablando ya de los últimos 15 años, que la Contraloría no ha podido entrar en la fiscalización de Televisión Nacional como empresa del Estado, ni siquiera de los aspectos más generales. Y eso yo creo que es una anomalía del sistema. O sea, no puede haber una empresa pública que por lo menos en algún aspecto pueda ser fiscalizada por la Contraloría. No estoy aquí hablando de aplicar ley de compras, ni de aplicar toma de razón, ni de exigirle lo que se exigiría respecto a un servicio público. Estoy simplemente diciendo, bueno, cómo están las finanzas de una empresa del Estado como Televisión Nacional. Entonces ahí podría haber es un tema que surge ahora, pero que creo que sería importante también considerar. Y respecto de los dictámenes, si solo pudiesen recurrir los particulares que se sientan afectados, bueno, eso va a depender un poco de la configuración del contencioso administrativo, pero lo que sí quiero decir es que la Contraloría está sometida al control de los tribunales, y así tiene que ser. O sea, eso para nosotros no es un problema, es una cosa obviamente de principio de que existe tutela judicial. Ya, y respecto de las preguntas y las consultas que realizaba la comisionada Leslie Sánchez, ¿debería tener otros requisitos el cargo de Contralor? Bueno, lo único que aquí se me viene a la mente es simplemente establecer algunos requisitos en términos generales que exigieran una destacada actividad profesional o académica, que es el requisito que se exige en otros casos, pero no me imagino exigiendo otros requisitos que pudieran limitar mucho el espectro, porque también en la práctica hay que decir, no es que estemos, entre comillas, llenos de candidatos para poder desempeñar el cargo. Claro, puede ser un cargo muy atractivo en cierto sentido, pero también es cierto que hay mucha gente que se resta producto del escrutinio público que en el último tiempo se ha producido respecto de este tipo de designaciones, sobre todo si falla, porque esa persona queda muy afectada por esa fallida designación. Respecto del Consejo Técnico y una de las posibilidades de competencia en el sentido de que se le presente el programa anual de fiscalización, yo creo, y en realidad este es como una especie de principio de la auditoría, en que la auditoría no es sorpresiva. La auditoría en realidad puede anunciarse y no tiene nada de malo que un servicio público, por así decirlo, arregle la casa, en el buen sentido de la palabra, para presentarla ante el auditor. En realidad es deseable. Claro, uno podría decir, no, es que siempre tiene que estar preparado para que llegue la Contraloría o para que llegue el auditor, pero en realidad en ninguna parte eso es así. Si uno sabe que lo van a revisar, está más preparado. Y si sabe que está en el plan de auditoría, se va a preparar. Y eso produce un efecto positivo respecto de la actuación de la Contraloría y respecto, en realidad, de la eficacia y la eficiencia de ese servicio público. Si es posible velar por la probidad y se puede asumir esta función, bueno, en realidad es lo que tratamos de hacer todos los días. Eso es lo que trata de hacer la Contraloría. Lo que pasa es que no está expresamente establecido. Nosotros lo entendemos como
a la probidad pública dentro del mandato de legalidad, porque es una norma legal la que estamos viendo que se cumpla. Pero también hay que destacar que en el último tiempo todas las nuevas funciones que se le han entregado a la Contraloría, por ejemplo, en materia de fiscalización de ley del lobby, para ir un poco más atrás, en materia de sumarios de ley de transparencia y más actuales, en materia de declaración de intereses y patrimonio, o en materia de control de gastos reservados en la última ley de presupuesto, en que se le dan nuevas atribuciones a la Contraloría, o en materia de financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, en la ley que sustituyó la ley del cobre. Todas esas parten de la base de que lo financiero está resuelto. Y en realidad parten y lo que buscan es ver si está bien gastado ese recurso en términos de que no ha habido apropiación, que no ha habido conflicto de intereses, de que se ha respetado básicamente el principio de probidad pública. ¿Es posible establecer un criterio de paridad? Bueno, en un órgano unipersonal no, obviamente, pero sí del punto de vista de la configuración interna, tanto de consejos como incluso del punto de vista de la dotación. Si hay una norma general, es posible establecerlo. No siempre es fácil de cumplir, eso sí. Obviamente que esos criterios, incluso a veces uno puede pensar en cláusulas, entre comillas, de salida cuando no es posible cumplir con el criterio. Eso por ahora, señora presidenta. Bien, muchas gracias, señor Contralor. Ofrezco la palabra a los comisionados que no la han tomado. Comisionado Larraín, después comisionada Anastasiade, comisionado Arancibia. Tiene la palabra comisionado Larraín. Gracias, presidenta, y nuevamente agradecemos la presencia y exposición del señor Contralor. Muchas de las consultas que yo tengo han sido formuladas o han sido incorporadas en la presentación y respuestas, pero quiero, y además en razón del tiempo, y siguiendo el mismo orden de la presentación, tratar de levantar algunos puntos que todavía me quedan dando vueltas, respecto al cual me gustaría conocer el criterio o la opinión del Contralor. En el segundo de los puntos que él planteaba respecto a la naturaleza jurídica de la institución, el tema de la autonomía, personalidad jurídica, patrimonio propio, ha sido un tema reiterativo al cual el Contralor le pone mucho énfasis. Pero yo quisiera preguntar, la gestión de la Contraloría, ¿se ha visto de alguna manera afectada o limitada en su desempeño por no tener hoy día esas exigencias que se plantean? Porque este es un problema común, por ejemplo, del Poder Judicial. Si uno lee las declaraciones de los últimos presidentes de la Corte Suprema y de hace muchos años, siempre reclaman por autonomía presupuestaria, autonomía operativa, etcétera, etcétera. ¿Es posible pensar que se puede mejorar la autonomía operativa, pero que el tema de asegurar ingresos con un patrimonio propio puede ser más complejo por este principio de criterio político que tiene siempre el presidente y el Congreso en la distribución de los recursos de la nación, que tiene que ver con muchas necesidades, múltiples necesidades de distinta naturaleza y cómo las satisface? Es un tema. Enseguida, el tema de la integridad y la incorporación como una misión de la Contraloría es extraordinariamente atractivo, pero complejo. Yo recuerdo cuando se discutió la ley de transparencia, su antecesor en el Congreso estaba muy interesado en que el control de la transparencia, el que hoy día ejerce el Consejo para la Transparencia, estuviera en la Contraloría. Y ahora, y la Contraloría, perdón, y la ley siempre ha unido la transparencia con la probidad, porque son dos caras de la misma cuestión. Cuando uno dice transparencia en el patrimonio de intereses de las personas, transparencia en el lobby, está hablando de probidad, está hablando de la batalla en contra de la corrupción. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede hacer en la Contraloría el control de la probidad? En el tema del mérito y las auditorías de desempeño, ¿cómo juega eso con el principio central que ordena la actividad de la Contraloría, que es el principio de legalidad? Si nosotros nos salimos de ese ámbito y abrimos y ensanchamos la avenida y incorporamos evaluaciones
de la efectividad de las políticas, etcétera, etcétera, no estamos rompiendo un poco el ámbito de ese principio, que creo yo que es el que fija el ámbito, pero también defiende el espacio propio de la Contraloría. En materia de designación, entiendo muchos de sus puntos, me queda solo la duda cuál es la forma específica de designación que usted sugeriría, si tuviera alguna. Respecto al Consejo Técnico Asesor, a mí me parece que es positivo pensar en algo, creo que debe tener integración externa sin perjuicio de la presencia en el Consejo de personas que son, porque siendo subordinados del Contralor es muy difícil que tengan libertad y autonomía para poder expresarse de una manera distinta, y el Contralor que tiene que estar, pero la clave es tener opiniones externas. La duda es, ¿hay alguna materia que no sea asesora en donde un consejo de esta naturaleza pudiera tener alguna facultad resolutiva, aprobar algo en concreto que a ustedes les pareciera que ayudaría y no perturbaría la función? Respecto de la función jurisdiccional, la última de las que mencionó, en el número 15, para decirlo en castellano y me abrevio de discurso, eso significa la voluntad de que el Tribunal de Cuentas pase al Poder Judicial y deje de estar dentro del ámbito de la Contraloría. Y dos inquietudes más. ¿Cuál es, a su juicio, el rol de la Contraloría respecto de los órganos constitucionales de naturaleza, perdón, de los órganos autónomos de naturaleza o rango constitucional? Y ya lo adelantó, pero es bueno decirlo en forma positiva, ¿cuál cree que debe ser respecto de las empresas del Estado, de las empresas públicas? Y finalmente, me parece muy atractivo este programa que usted plantea respecto del control de las municipalidades, el control previo de legalidad de los actos municipales. Yo, sin embargo, por lo que ya mencionaba, creo que el tema de las municipalidades es un tema extraordinariamente complejo y potencialmente muy peligroso en materia de corrupción. Usted nos puede dar cifras de dónde están los principales problemas y intuyo que están en los municipios. ¿Qué más se puede hacer para avanzar en ese control? Que puede hacer a través de las Contralorías regionales, que puede hacer de las maneras que se estimen pertinentes. Pero creo que ahí tenemos un tema abierto y yo creo que tenemos una oportunidad en este proceso de avanzar en él. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionado Larraín. Comisionada Anastasiadis. Muy buenos días, Presidenta. Por su intermedio también saludar a todos y, por supuesto, al Contralor, agradecer nuevamente la presentación y también el cambio en cuanto al complemento que se hizo desde ayer hoy día para poder también ilustrar un tema que me quedó así pendiente, como que saber en el fondo algunas de las virtudes y defectos que pudiese tener la propuesta anterior, de manera de también tener esa claridad para poder identificarlo y luego también trabajar en esta subcomisión. Vengo con el punto último del comisionado Larraín, precisamente porque creo que tenemos hoy día que dar una respuesta necesaria en el ámbito municipal. Si pensamos en probidad y también de políticas anticorrupción, tenemos que mirar la temática municipal. Ayer lo presentamos, me llamó la atención, sí, en un momento su respuesta, porque precisamente iba hacia dos puntos, y también hoy día lo señala, que me parece muy, muy positivo. Una parte preventiva, que en el fondo es cómo colaborar con los órganos para que ejecuten correctamente los recursos. Desde esa mirada habló del desempeño, que incluso en países en el fondo más desarrollados justamente no se evalúa solamente, sino que se va a la esencia del desempeño, una ejecución eficaz de los recursos, y ahí tenemos un problema de los municipios en dos aspectos, lo señaló ayer también, aquellos municipios más pequeños, las deficiencias que tienen como para poder ejecutar correctamente los recursos, y que eso también va de la mano del desempeño, en el fondo, de lograr los estándares necesarios para las comunas. Y por otra parte, los casos de corrupción. Habíamos hablado acerca de la institucionalidad, la fortaleza de la Contraloría en cuanto a su existencia. Creo que la Contraloría recae el peso de una credibilidad amplia por parte de la ciudadanía, pero será necesario desde la propia Contraloría tener una ejecución en el fondo dedicada a la administración del Estado, concreta en términos más estrictos, y otra Contraloría en materia municipal,
cómo abordaríamos una propuesta precisamente en esta línea, porque tanto como señalaba, yo creo que esta es una oportunidad, pero también tenemos que dar una respuesta. No creo que sea momento de dejar un espacio en vacío sobre esta temática y reconociendo que obviamente que las capacidades son limitadas muchas veces, como poder ver qué se observa. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Anastasiades. Comisionada Arancibia. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer también al señor Contralor por su visita y por su exposición. Varias de las preguntas que tenía ya han sido presentadas y respondidas, y voy a ser incluso tal vez más preciso que ayer, que en algunos casos la respuesta podrá ser sí o no. Si pudiese precisar mejor de qué modo reformularía la función de contabilidad general de la Nación, porque escuché que no calza con lo que realmente se hace, entonces técnicamente ¿qué sería si no es esa? Lo segundo es si queda algún mecanismo o potestad de control de la probidad que usted echa de menos y que no haya mencionado. Tercero, en relación con las municipalidades, dada la ingente cantidad de trabajo que significaría controlarlas debidamente, no sé si usted ha pensado que eso necesariamente significa un reforzamiento de la Contraloría o la creación de un organismo distinto dedicado exclusivamente al ámbito municipal. Y las dos últimas son: ¿cómo se compatibiliza la potestad dictaminante de la Contraloría con respecto a la potestad que tienen otras instituciones administrativas para interpretar su ley de modo general? Si hay un choque, hasta ahora han operado con deferencia, estoy pensando en el Servicio de Impuesto Interno, estoy pensando en la Superintendencia, estoy pensando en aduana, o básicamente. Y lo último, en el caso de las empresas del Estado, uno de los argumentos que las empresas esgrimen es que en virtud del artículo 19, número 22 de la Constitución, se les aplica, 19-21, se les aplica la legislación común aplicable a los particulares y, por tanto, constitucionalmente eso significa que no tendrían que estar sometidas a controles que no se le aplican a los particulares, entre los cuales figuraría el control de la Contraloría. ¿Cómo respondería usted a ese argumento? Eso, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, comisionada Arancibia. Señor Contralor, yo tengo 3 preguntas muy precisas para usted. La primera, que actualmente la Constitución, ¿no es cierto?, somete al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que en conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría. Sin embargo, sabemos que a nivel legal el Contralor General de la República tiene la atribución de determinar cuáles son, ¿no es cierto?, esos actos y resoluciones que quedan sometidos al trámite de toma de razón. ¿Cómo lo ve usted eso desde el punto de vista de un sistema de frenos y contrapesos? Hasta el momento se ha ejercido de manera muy prudencial por quienes han detentado el cargo, pero el día de mañana podría no ser así. Entonces, ¿qué mecanismo podría asegurar que efectivamente exista control de legalidad de aquellos decretos y resoluciones que resulta imprescindible para la democracia que estén sometidos a ese control? La segunda pregunta se planteó ayer en el Pleno y creo que por falta de tiempo no se pudo responder. Uno de los mandatos que entregan las bases constitucionales se refiere a la descentralización y eso probablemente va a tener un impacto en la forma de Estado. La pregunta consistía en determinar quién debe resolver los conflictos, ¿no es cierto?, que se produzcan a nivel territorial, si el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República, cuando existan conflictos de competencia en razón del territorio. Y la tercera pregunta, relativa a este control de desempeño. Desde el año 1997 la DIPRES tiene un programa de una evaluación de programas gubernamentales. ¿Cómo eso es distinto a lo que usted nos ha comentado respecto de la evaluación de desempeño que podría llevar a cabo la Contraloría General de la República, o si sería lo mismo y estaría radicado en 2 órganos distintos? En fin. Tiene la palabra, señor Contralor.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ir entonces de nuevo en el mismo orden, tratando de respetar el tiempo además. Voy a ir un poquito más rápido. Respecto de la naturaleza jurídica de la Contraloría, la personalidad jurídica y el patrimonio propio. O sea, sinceramente, y para decirlo con todas sus letras, hoy día no habría una dificultad, no le añadiría nada a la gestión, sinceramente. Eso es así. Lo que sí le añadiría a la gestión sería, aparte del tema formal que ya esbocé, de que pareciera que está en una situación más desmejorada, si es que los otros sí tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que sí añadiría a la gestión es tener una regla de estabilidad financiera o estabilidad presupuestaria. No estoy diciendo que tenga autonomía presupuestaria, sino que un paso intermedio sería decir, su presupuesto no podrá ser inferior al del año anterior, por lo menos para mantener el funcionamiento, porque uno no sabe lo que... plurianuales? Eso ya podría ser una cosa que yo sé que a eso le gusta menos a la DIPRES, pero, No me gusta nada. pero claramente el solo hecho de que uno tenga asegurado que va a poder funcionar, ya es evidentemente que es una tranquilidad. Esto tiene que pensarlo en situaciones incluso de crisis, ¿no? De que la forma de asfixiar este tipo de organismos es quitándole el presupuesto, y eso ha ocurrido en la región, o sea, en que se ha desmantelado la Contraloría producto de que no tiene presupuesto. Entonces, una regla de estabilidad financiera es mucho más eficaz que tener personalidad jurídica y patrimonio propio, porque el patrimonio propio tiene sentido en el ámbito municipal, por ejemplo, donde hay una ley de rentas municipales, donde la municipalidad tiene su posibilidad de recaudación, algunas de ellas, ¿no? Algunas son totalmente dependientes del Fondo Común Municipal, pero en general el patrimonio propio para este tipo de órganos, incluso para el Poder Judicial, tampoco significa mucho, o sea, al final todo viene del mismo fondo, de la misma fuente de recursos que es la ley de presupuesto. Entonces, eso no aportaría mucho en la gestión. Ahora, desde el punto de vista de la integridad pública, yo lo que he tratado de transmitir es que la constatación es que sucesivamente lo que se ha sido ir entregándole a la Contraloría labores en materia de integridad pública. Eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que está bien que no sea la Contraloría, por ejemplo, la que tenga que fiscalizar la ley de transparencia, porque es una tarea que realmente nosotros, solo la Contraloría tiene 5.000 requerimientos de transparencia, ella como institución. O sea, imagínense lo que hubiese significado tener que además fiscalizar eso respecto de los demás servicios. Creo que no hubiese hecho el trabajo que ha hecho el Consejo para la Transparencia hoy día, porque requiere una capacidad que habría que haber creado y que obviamente que hoy día no tenemos tampoco. Efectivamente, la esencia y el surgimiento de la Contraloría es el principio de legalidad, es velar por el principio de legalidad. Pero asegurado que sea eso, uno debería pensar en que un mejor Estado es aquel que hace mejor las cosas. Y hacer mejor las cosas no es solo hacerlas legalmente, sino que hacerlas de manera eficaz, de manera eficiente, de manera económica, de manera que los planes y programas se cumplan y logren los objetivos, que estos sean medibles, etcétera, etcétera. Hay muchos planes y programas y probablemente una de las carencias que estos tienen es que no tienen elementos o factores de medición de sus resultados. Y eso hace que sea muy difícil saber si se cumplió o no el objetivo, o estos son muy genéricos. En ese sentido, pensamos que una auditoría de desempeño podría ayudar. Respecto de la designación del Contralor, la verdad que a nosotros lo que nos preocupa es lo que ha ocurrido en las dos últimas ocasiones, que son esos plazos largos de vacancia, ¿no? Las instituciones, no solo la Contraloría, las instituciones se paralizan, nadie toma decisiones cuando hay un periodo de vacancia muy prolongado. Y eso yo creo que se podría solucionar estableciendo una regla que anticipase y que permitiese una transición ordenada. Es decir, a mí, en lo personal, me gustaría mucho poder entregarle el cargo a un contralor o contralora que fuera designado y poder decirle, mira, estos son los puntos que se lograron o que yo creo que se lograron, estos son los puntos que están pendientes, este es el estado de ejecución presupuestaria, estos son los nudos críticos que yo veo de la gestión, este es el equipo que hay. Yo creo que eso ayudaría mucho y no encontrarse con una oficina, entre comillas, vacía cuando uno llega y que tiene que empezar a reconstruir porque ya la persona que estaba se fue hace mucho tiempo y tiene derecho a estar en otras cosas, obviamente. Entonces uno no puede estar tampoco ahí pidiéndole que haga esa transición.
¿Podría tener una facultad resolutiva el Consejo de Asesoría Externa? ¿O en qué ámbito uno podría verla? Yo veo un ámbito, por ejemplo, y lo junto y con su permiso, Presidenta, con la pregunta que usted misma acaba de hacer, que es con la exención del trámite de toma de razón. Porque tiene razón, mal usada esa facultad podría significar, vamos a decir, un contralor medio displicente que dijese, ¿sabes qué? Voy a tomar razón solo de los decretos promulgatorios, por inventar algo. Claro, sería casi un notable abandono de deberes, pero podría disminuir mucho el ejercicio de la facultad. En mi gestión yo traté de racionalizarla y sobre todo el análisis que se hizo fue, bueno, ver en qué ámbitos casi no hay observaciones o no hay observaciones, es decir, en que la Administración normalmente dicta bien el acto administrativo, en qué ámbitos la Contraloría no tiene mucho que decir porque no puede observar nada, porque son decretos muy políticos o actos muy políticos, o y al revés, en qué ámbitos hay grandes recursos públicos, hay mucho impacto en la administración del Estado y por lo tanto eso sí hay que controlarlo. Entonces, pero esos criterios podría alguien no considerarlo y perfectamente hacer mal uso de esa facultad. Y ahí, por ejemplo, un consejo de asesoría externa que dijese, mira, la resolución de exención del trámite de toma de razón pasa por el Consejo. Eso a lo mejor ayudaría y incluso legitimaría un poco más técnicamente esa decisión. La función jurisdiccional. Yo no he escuchado a ningún académico que defienda funciones jurisdiccionales al interior de la Administración. Yo creo que eso ya es un relicto que queda dentro de nuestro sistema institucional. De hecho, la creación, por ejemplo, de los tribunales tributarios y aduaneros responde a eso, en que no podía ser el director del Servicio de Impuestos Internos el que además determinaba la aplicación judicial de la normativa tributaria. Por eso, si de lo que se trata es de determinar responsabilidad civil, en el fondo es si generó un daño al patrimonio fiscal, esa actuación u omisión de un cuentadante, eso es una responsabilidad civil. En realidad es materia civil. Claro, tiene ciertos contornos administrativos, pero es responsabilidad civil. Eso podría estar perfectamente radicado o en un tribunal contencioso administrativo con esa competencia o, si no se dijese nada, en un tribunal ordinario. Y con eso se eliminaría la crítica de que la Contraloría al final es juez y parte, porque la Contraloría hace la auditoría, hace el examen de cuentas, hace la demanda y después lo juzga. Eso en realidad es así y es constitucional porque está hoy día la Constitución, pero estamos discutiendo precisamente eso. Respecto de los órganos autónomos constitucionales y respecto de las empresas, yo ahí quisiera, si se me permite, dividir la pregunta. ¿Por qué? Porque respecto de los órganos autónomos, creo que uno debería pensar bien de qué manera se controlan los recursos de esos órganos. O sea, de qué manera se compra, de qué manera se construye, de qué manera se contrata en los órganos autónomos. Porque eso sigue siendo recurso público. No estoy diciendo con esto que la Contraloría deba fiscalizarlo, pero sí debería tener algún control. O sea, cómo se hacen en los otros poderes las obras públicas, o cómo se hacen las compras, o en el propio Ministerio Público. Habría que ver eso y yo creo que aportaría a la transparencia de la actuación. No digo que lo haga la Contraloría, sí digo que tiene que haber un tipo de control. Y respecto del control de las empresas, que se rijan por el, y esto lo junto también con la pregunta que se hizo para avanzar un poquito con lo que hizo la pregunta del comisionado Arancibia. Una cosa es que se rijan por las normas de la competencia y que se rijan y se relacionen de acuerdo a las normas del derecho privado, pero otra cosa es que siguen siendo parte de la administración del Estado, tal como se define en la ley de base de la administración del Estado. Entonces, a mí me parece que hay cierto mínimo administrativo que se tiene que aplicar porque son empresas públicas, no son empresas privadas. Y ese mínimo está dado sobre todo y en primerísimo lugar por las normas de probidad. Y eso se traduce sobre todo en las normas de conflictos de intereses. Que ese fue el problema que tuvimos sobre todo en el caso de Codelco, y era la objeción que nosotros hacíamos no era que hay que aplicar la ley de compras, sino era eso, es que la ley de compras establece ciertas prohibiciones de contratación con familiares que se aplica a todo el Estado, incluyendo al Congreso e incluyendo al Poder Judicial. Entonces, ¿por qué iban a haber empresas del Estado que iban a estar exentas de eso? Esa era la lógica que había ahí. Entonces, en ese sentido, esto no tiene que ver ni con su contratación, ni con sus formas de contratación, ni con el carácter reservado que tengan que tener incluso algunas de sus operaciones porque son competitivas, etc. Esto tiene que ver sobre todo con las normas de integridad. Y el tema municipal. El tema municipal es muy complejo porque yo creo que
el tema del control municipal es solo una arista dentro de ese tema tan complejo municipal. Desde el punto de vista de la Contraloría, la toma de razón es un aspecto, una limitante respecto del control. El no acceso a las cuentas corrientes es otra limitante. La dependencia o no del punto de vista jerárquica del control interno municipal es otro punto crítico respecto del control municipal. El acceso a las bases de datos municipales o la inexistencia de esas bases de datos, porque también ese es otro problema. O sea, Presidenta, por su intermedio de la Comisión, nosotros nos hemos encontrado con municipalidades que no tienen contabilidad. O sea, no hay un libro de contabilidad siquiera. ¿Para qué hablar de un sistema donde se lleve los ingresos y los gastos que tiene la municipalidad? Y eso es muy grave porque hay que reconstruir todo y eso obviamente que es muy difícil. Entonces, evidentemente hay un problema del control en materia municipal, pero todos los ejemplos que he dado acá de problemas son problemas que se solucionan a nivel legal, más que a nivel constitucional. Efectivamente, si la Contraloría tuviera que entrar en pleno al control municipal y controlar, por ejemplo, a través de la toma de razón o establecer, por ejemplo, auditoría anual respecto de la municipalidad, eso hoy día no podría hacerlo la Contraloría. Históricamente la Contraloría tuvo lo que se denominaba una división de municipalidades, pero esa división de municipalidades hacía dos cosas: dictaminaba y hacía auditoría respecto de las municipalidades, sobre todo de la región metropolitana. Bajo mi gestión esto se cambió y se hizo de otra manera. Se dejó a nivel estratégico el control municipal del punto de vista jurídico a través de la división jurídica, y el control de la auditoría se radicó en las Contralorías regionales metropolitanas que no existían y que ahora son dos y que existen a nivel central. Si hay que crear... Perdón, Contralor, que tenemos que prorrogar. Les pido por acuerdo nuevamente prorroguemos por 15 minutos, así le damos el tiempo para que pueda terminar y después vamos a suspender la sesión para despedir al Contralor y adoptar los acuerdos que tenemos que adoptar. ¿Acordado? Bien. Señor Contralor, tiene la palabra. Gracias, perdón por extenderme tanto. Ahora, respecto de la... Es que en realidad esta es la oportunidad también que uno tiene de plantear los temas de la Contraloría, sí. Ahora, si tiene que ser un órgano distinto o no, un órgano de control municipal o específicamente dedicado al control municipal, en el derecho comparado existe eso, o sea, es así. Hay órganos de control, por algo se llama entidad fiscalizadora superior porque es la que fiscaliza al Estado central, y hay otros órganos de control, podríamos decir, de nivel regional o federal que controlan a las municipalidades. Y por lo tanto no corresponde a la EFS, a la entidad fiscalizadora superior, el control municipal. Claro, sería mucho más fácil el trabajo de la Contraloría si fuera así, porque efectivamente los problemas, e incluso los problemas, entre comillas, políticos que uno pueda tener, son los que se producen a nivel municipal, porque hay mucha sensibilidad política también respecto de lo que ocurre a nivel municipal. Pero también es cierto que hay toda una capacidad que se ha desarrollado. Y también hay toda una autoridad que tiene la Contraloría respecto de las municipalidades que se perdería si es que se crease otro órgano. Entonces, ahí yo la verdad que no tengo una solución frente a eso, no me atrevería a sugerir otro órgano, pero también desalentaría crear una mega Contraloría, porque eso tampoco es bueno para el Estado, si ya la Contraloría tiene muchas funciones y tiene bastantes facultades. Respecto, ahora ya terminando con las preguntas del comisionado Arancibia, respecto de la función de contabilidad general de la Nación. Bueno, efectivamente la Contraloría no lleva la contabilidad general de la Nación, es una contabilidad agregada. Cada servicio público lleva su propia contabilidad. Y esa contabilidad se traduce en algo muy gráfico, que es el informe de gestión financiera del Estado, ¿ya? Que ese podríamos decir que es el gran agregado que entrega la Contraloría. Esa es una función, y está la Contraloría dedicada a esa función. Hay una función jurídica muy importante en materia contable, que es una función dictaminadora y es una función normativa. Esa función jurídica, no existe otro lugar en el Estado chileno donde uno pudiese decir que está radicada. Esa función dictaminadora permite aplicar el derecho financiero del Estado. Por decirlo en una frase, todas las modificaciones presupuestarias,
toda la interpretación y la aplicación de la ley de presupuesto, sobre todo de las glosas, pasa por esa función que se realiza en esa división que podríamos decir es una función de contabilidad-jurídica. Y también la función normativa. La normativa contable es muy técnica. Es una normativa, claro, tiene su expresión máxima, podríamos decir, hace 10 años cuando se dicta las normas IFRS aplicadas al sector público que se denominan NIC-SP y que se ha ido avanzando en implementar esas normas a lo largo de este tiempo. Hoy día está todo el sector público en la aplicación de esa normativa y el sector municipal en menor medida, pero también ha ido avanzando en aplicar esa normativa. La contabilidad es la base para después poder hacer una auditoría. Por eso pongo tanto énfasis cuando digo, y hay municipalidades que no tienen contabilidad, porque si no hay contabilidad es que es muy difícil poder avanzar en una auditoría del tipo que sea. Entonces, llevar la contabilidad general de la Nación es este agregado, es esta función normativa, es esa función jurídica, es la toma de razón de los decretos de modificación presupuestaria, y esto también hay que decirlo acá, bueno, y con su permiso, Presidenta, probablemente el comisionado Larraín se acordará que una cosa es la ley de presupuesto que se aprueba en el Congreso, pero luego las modificaciones presupuestarias que se van produciendo a lo largo del año son múltiples y alguien tiene que controlar también esas modificaciones. La refrendación de los actos de deuda pública, que es una cosa tan técnica, tan propia de Chile, pero que ha permitido una de las bases que están hoy día en el proceso constitucional, que es la estabilidad fiscal. Esa función también está radicada dentro de la función contable, aparte de la función evidentemente de capacitación, que podríamos decir que son funciones un poco menos vistosas, pero muy prácticas en el día a día, y también, como decía, la normativa a la que había hecho relación. Todos los años, por ejemplo, se dicta un instructivo en materia de aplicación de la normativa de permisos de circulación vehicular. ¿Ya? Que es una cosa que uno podría decir, bueno, pero ¿por qué cambia todos los años? Porque todos los años hay alguna modificación que viene por la ley de presupuesto, todos los años hay alguna adecuación del punto de vista de las tasaciones, y eso requiere adecuaciones que permite a la municipalidad tener algo tan importante como el ingreso correcto de ese tipo de recursos. Entonces, a mí me parece que esa es una función relevante, pero hay que escribirla en la Constitución atendiendo a lo que realmente es, no a lo que uno, cuando uno lo lee, piensa que es algo distinto a lo que está en realidad ocurriendo en la práctica. ¿Hay algún mecanismo de control de la probidad que falte? Hace un tiempo tuve una reunión con lo quiero graficar así, con el director de la Unidad de Análisis Financiero, y nos señalaba que la inmensa mayoría de los reportes que hace la Contraloría son fundados, ¿ya? Son fundados y conducen a algo que efectivamente da como para una investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el fondo el acceso que ha tenido la Contraloría, por ejemplo, a las bases de datos ha permitido hacer cruces de datos que han dado muchos resultados desde el punto de vista de, por ejemplo, conflictos de intereses o situaciones de enriquecimiento que no aparece como justificado, salvo que haya una aclaración a posteriori. Hoy día una limitante que nosotros tenemos es poder acceder directamente a las cuentas corrientes. Esa es una limitante importante, pero que está a nivel legal. Eso se solucionaría fácilmente. Sí, sí. No, instituciones públicas, exactamente. No, estoy hablando de funcionarios. No, en ningún caso. Estoy hablando de instituciones públicas. Y nunca ha sido tampoco la pretensión, ni siquiera la intención, ¿no? Eso que quede bien claro. Es respecto de servicios públicos, municipalidades, ministerios. Ese es un criterio que uno debería considerar. Y también el acceso a los datos. ¿Ah? Yo creo que eso es algo que viene. Nosotros tenemos una norma genérica que nos permite el acceso, pero también, de nuevo, son cosas que están a nivel legal. Probablemente un reforzamiento a nivel municipal del control interno, dotándolo de una mayor independencia, podría ayudar también en reforzar el control municipal. Pero eso probablemente está también a nivel de detalle y a nivel legal. ¿Qué ocurre con la potestad dictaminante respecto de otras instituciones? Yo creo que el único conflicto hoy día podría darse, aunque está ya clarificado por la práctica y por la jurisprudencia de los tribunales, respecto de las facultades de interpretación de la normativa técnica en materia urbanística.
En todos los otros, en materia de impuestos internos o en materia de algunas superintendencias, o se excluyó a la Contraloría legalmente, estoy pensando, por ejemplo, Comisión para el Mercado Financiero, o en materia de pensiones, o en materia tributaria, que sería impuestos internos y aduanera, en que derechamente la Contraloría no tiene facultad para interpretar esa normativa. Entonces, la única dicotomía o contradicción que se pudiese haber producido estaba en materia urbanística, pero hace mucho tiempo que ya eso se entiende como que la facultad de interpretar la normativa urbanística de la Seremi de Vivienda y Urbanismo no obsta a la revisión posterior, dado el mandato constitucional que tiene la Contraloría, de esa normativa y por lo tanto, por algo hay una división de infraestructura y regulación que tiene esa competencia. Y respecto a las empresas del Estado, creo que ya había señalado. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Bueno, agradecerle. Sí, no me había respondido mi pregunta. Perdone, Presidenta, era la otra página, perdone. Tiene la palabra. Perdone. Bueno, respecto del control de la toma de razón, creo que ya lo había respondido y lo había vinculado al tema del Consejo Técnico Asesor. Y respecto de los conflictos de competencia, sí, tiene razón, y ayer usted también hizo mención a lo mismo y creo que no lo respondí. Bueno, hoy día está entregado a los conflictos entre gobierno regional y nivel central, y gobierno central está entregado a la Contraloría. Y ha operado, y creo que ha resultado de buena manera, en el sentido de que hay una expertise de la Contraloría que permite resolver bien esa dicotomía. Y esa expertise está dada no solo por lo jurídico, sino que también por la gestión regional. Porque esto está operativizado así, en que el Contralor Regional o la Contralora Regional recibe la reclamación, hace un primer informe y luego se resuelve a nivel central de la Contraloría. No quiero con esto minimizar el rol que podría tener el Tribunal Constitucional en esta materia, pero no sé si el Tribunal pudiese conocer de la mejor manera posible el impacto y la realidad regional que puede haber respecto de un determinado conflicto. Yo creo que en ese sentido está bien que sea está bien resuelto en el sentido que sea la Contraloría. Sinceramente yo pensé que esto iba a ser mucho más problemático cuando se planteó en el Congreso, pero la práctica no ha sido así. Ha sido mucho más pacífico y más... y creo que han sido soluciones legales y además razonables. Y su pregunta, que es muy importante respecto de... Y disculpe que de nuevo que se me había pasado, que no había girado la hoja. Respecto de la facultad que tiene DIPRES y la evaluación de los programas gubernamentales. Yo creo que hay dos diferencias. Uno, es el Ejecutivo revisando al propio Ejecutivo. O sea, esa información, no quiero decir que sea parcial o sesgada, pero evidentemente que no tiene o no tendría la calidad de la información que entrega la Contraloría, que es de carácter mucho más objetiva. Y en segundo lugar, una auditoría de desempeño es un procedimiento y es una metodología mucho más desarrollado que una evaluación de un programa. O sea, una auditoría es siempre un proceso complejo, extenso, y si se trata de desempeño, con una metodología mucho más profunda que aquella que se pudiese hacer desde el propio Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, me parece que son cosas que no son excluyentes. Al Ejecutivo su evaluación de programa le permite tomar decisiones, pero creo que la información objetiva solo la podría entregar un órgano autónomo como la Contraloría. Eso, Presidenta. Perfecto, señor Contralor. Muchas gracias por su completa presentación y respuesta a las preguntas que le hemos formulado. No me queda más que agradecerle y vamos a suspender la sesión para poder despedirlo y luego retomamos los demás integrantes de la subcomisión para adoptar algunos acuerdos. La suspendemos entonces. Énfasis en la cooperación, primero, de la estructura orgánica, especialmente en cuanto a sus órganos decisores. Segundo, forma de nombramiento y remoción de sus órganos decisores. Tercero, competencias. Cuarto, otros mecanismos institucionales de resguardo de su autonomía. Los países a comparar serían Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, España. No sé si alguno de los comisionados quisiera agregar otro país para agregar este estudio comparado. ¿No? ¿Sí? Comisionado Lovera. Muchas gracias. Yo no tengo alguna preferencia por países, sino más bien por incluir también en el comparado justicia constitucional, dado que es
un órgano que vamos a abordar. Perfecto, yo había partido con los órganos que están en las bases porque mañana se vota la estructura, pero si hay acuerdo en incorporar... O sea, de hecho, justamente por eso lo ocuparía como justicia constitucional en términos amplios a la espera de lo que ocurra mañana para no perjugar por el... Perfecto. ¿Habría entonces acuerdo en solicitar este informe? Se acuerda entonces. En segundo lugar, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio que sistematice los proyectos de reforma constitucional en actual tramitación en el Congreso Nacional, incluido el proyecto presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, relativos al Poder Judicial, Justicia Electoral, Banco Central, Ministerio Público y Contraloría General de la República. El estudio deberá estar categorizado por órgano y dentro del estudio de cada órgano los proyectos de reforma deberán agruparse por las siguientes materias con un breve descriptor que permita identificar el contenido que se propone. 1. Diseño orgánico. 2. Integración. 3. Atribuciones. 4. Mecanismos institucionales de resguardo de la autonomía. ¿Habría acuerdo? ¿Quisieran agregar justicia constitucional? Sí, comisionado Lovera. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. La posibilidad de agregar justicia constitucional, y yo quería solicitar la posibilidad de incorporar, de nuevo sin ánimo de prejuzgar, la propuesta de nueva Constitución rechazada. Como acabamos de ver en la presentación del Contralor Jorge Bermúdez, él mismo hizo referencia a varias de las disposiciones y me parece que también debiésemos considerarla para efectos de mirar si hay algo ahí que pueda ser de interés o que sirva para complementar ese cuadro comparativo. Ofrezco la palabra sobre esta propuesta del comisionado Lovera. Presidente, a mí lo que realmente me interesa es incorporar justicia constitucional en la solicitud que se incorporó, porque no estaba dentro del listado con el mismo alcance que hacía respecto de del primer tema. Respecto a lo segundo, tratándose de un proyecto que fue rechazado, no sé si sea necesario, pero no me voy a oponer, por cierto. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Se acuerda? Sí, comisionada Sánchez. Presidenta, pero no respecto al punto, sino que en general, si bien usted lo planteó en la primera solicitud que se va a hacer a la biblioteca, dentro de los tantos parámetros a analizar o que se detallen de cada órgano autónomo del sistema de nombramiento, no sé si será prudente y si le parece a la comisión que pidamos, digamos, un análisis especializado respecto a los sistemas de nombramiento en general, no solo respecto a este órgano, atendido que por lo menos desde mi perspectiva va a ser uno de los grandes temas que yo creo que deberíamos debatir. No solo acotado a estos órganos ni a esos países, sino como mecanismos o sistemas de nombramiento en regímenes democráticos, algo así. Perfecto. A ver, tenemos dos puntos. Uno es la propuesta inicial que se le agregaría justicia constitucional y además la propuesta rechazada el año 2022. ¿Habría acuerdo sobre solicitar ese informe? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Bien. En segundo lugar, la propuesta de la comisionada Sánchez de solicitar un informe específicamente respecto a los sistemas de nombramiento. ¿Habría acuerdo respecto de eso? ¿Sí? Bien, se acuerdan. Y finalmente, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio histórico normativo de todas las constituciones chilenas respecto a organismos constitucionales que tengan o hayan tenido funciones análogas a las del Poder Judicial, Justicia Electoral, Banco Central, Ministerio Público y Contraloría General de la República, con especial énfasis en la comparación. 1. Estructura orgánica, especialmente en cuanto a los órganos decidores. 2. Forma de nombramiento y remoción de sus órganos decidores. 3. Competencias. 4. Otros mecanismos institucionales de resguardo de su autonomía. No sé si aquí también agregamos entonces justicia constitucional. ¿Sí? ¿Se acuerda de esa manera entonces esta propuesta y además justicia constitucional? ¿Se acuerda entonces? ¿Alguien más quisiera solicitar algún tipo de informe antecedente a la Biblioteca del Congreso Nacional? Ofrezco la palabra. ¿No? Bien, por último, debemos pronunciarnos sobre el oficio que ha dado cuenta el secretario, el oficio de la Defensoría de la Niñez. De acuerdo a nuestra última sesión, la sesión de instalación, habíamos acordado comenzar a invitar solamente a aquellos órganos que estuvieran en las bases constitucionales y una vez aprobada la estructura constitucional, citar a los demás órganos. ¿Les parece que este tipo de solicitudes de órganos que todavía no están contemplados ni en las bases ni en la estructura
lo dejemos pendiente a medida de resolverlo una vez que se vaya desarrollando la discusión en la subcomisión. ¿Habría acuerdo? Sí, yo sugiero Sí, que para comisionado efectos Larraín. por deferencia, yo creo que de lo que se trata es decir que sobre esta materia se adoptará un criterio en su debido momento, ¿no? Y se tendrá presente su solicitud, ¿no? Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Bien, se adopta así entonces el acuerdo. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.